Hola, mis amigos de YouTube, hoy les vengo con un nuevo vídeo, que hace rato que no hacemos. El tema de hoy es dos creepypastas. Hoy es tu turno de contar una creepypasta, Pan. Qué bueno, me encanta contar creepypastas, es mi segundo tema favorito del canal, jejejeje. Bueno, sin decir más, bueno, comencemos. La primera creepypasta se llama La Mansión. Cuenta la leyenda, según los lugareños, que en la mansión de la colina, que está en lo más alto del pueblo, y se halla un poco separada del mismo, reina un espíritu demoníaco. Aparentemente, tras un violento y misterioso homicidio, que ocurrió en la mansión, y del que aún no se tiene dato alguno del autor, el cuerpo de la víctima habría sido abandonado en el lecho de su muerte, provocando por la ira de su espíritu, que exigía el entierro del cuerpo. En la mansión vivía una sola persona, la señora Timmons, viuda, de unos 60 o 70 años de edad, una mujer ermitaña a la cual no le gustaba salir, en realidad casi nunca lo hacía. ¿Quién se supone que es la persona asesinada? Digo, se supone, porque ni siquiera se ha podido comprobar el cuerpo. El día del homicidio, un misterioso llamado, el cual no se ha podido rastrear, llegó al cuartel de policía del pueblo, explicando tenebrosamente que la señora Timmons había sido asesinada. Se enviaron a 2 policías a investigar a la mansión, pero volvieron despavoridos al cuartel, diciendo que había ruidos muy raros en la casa, y era realmente aterrador entrar para ver qué había ocurrido, o qué seguía ocurriendo dentro de esa casa. El caso se declaró cerrado, y al no haberse visto nunca más a la señora Timmons, se dio por muerta. Tras el extraño suceso, algunos grupos de niños y adolescentes curiosos intentaron adentrarse en la famosa mansión, a ver si podían encontrar algo misterioso o algo anormal. Vaya si lo hicieron. De las 24 personas que entraron en total, 17 desaparecieron, se encontraron 3 cadáveres en las afueras de la casa, y 4 personas salieron con vida, completamente traumatizadas, y con lesiones y trastornos psicológicos gravísimos. Luego de todo esto, nadie tenía intención de acercarse siquiera a unos 100 metros de la casa. Muchas familias empezaron a abandonar el pueblo, las que tenían menos oportunidades económicas no pudieron hacerlo, y otras ni se preocuparon. La población local se redujo mucho, pero también, no solo por estas emigraciones, sino por los desaparecidos y muertos mencionados anteriormente. Llegó un día, tras casi 10 años del acontecimiento, que un muchacho, llamado Theo, anunció que entraría a la mansión para contarle al pueblo lo que sucedió en la mansión. Tras las plegarias de la gente, y armado con una escopeta, marchó hacia la parte más alta, en la colina, donde estaba la misteriosa casa. Al llegar notó que la puerta de la misma, de mucha altura, y de hierro puro, estaba cerrada. Le pareció extraño, ya que había ido mucha gente al lugar en otros años, y es improbable que hubieran cerrado la puerta al haber entrado al lugar. Con un poco de trabajo, forzó la traba de adentro, y consiguió abrir la dura puerta. Un aire espeso, mugroso, y maloliente inundó su nariz. Casi no había luz, salvo la de la luna, y su pequeña linterna, que se movía lentamente entre la oscuridad. No había un solo sonido, ni el zumbido de una mosca. Theo, sin moverse de la entrada, y utilizando su linterna, divisó una larga y vacía mesa en el comedor que estaba a su derecha, una puerta a la izquierda que probablemente llevaría al sótano, y frente a él, una sinuosa y vieja escalera. Optó comenzar por esta última. Se acercó lentamente a la misma, y cuando puso un pie en ella, provocó un violento chirrido que hizo revolotear a algunos murciélagos. Comenzó a subir, tomando precaución en sus pasos, y observando cuidadosamente su alrededor. Al llegar hasta el último escalón de la escalera, se encontró con un largo pasillo, un tanto húmedo y putrefacto, que tenía unas 4 o 5 puertas. De pronto, escuchó una perturbante voz que susurraba: Theo. Theo. Auxilio, por favor. El muchacho se asustó bastante, pero pudo mantener la calma, y mantenerse erguido. ¿Quién es? ¿Cómo puedo ayudarte?, respondió Theo. Sin embargo, no hubo respuesta alguna. Ahora el joven miraba para todos lados, buscando algo, o alguien que dé una señal de vida. De repente, al final del pasillo, se empezó a acercar una silueta, aparentemente humana, que se acercaba muy lentamente. Theo preguntaba una y otra vez: Hola, ¿quién es usted? Pero la figura no respondía, y continuaba acercándose muy despacio. Ahora el muchacho había entrado en shock, y no tenía la reacción suficiente para bajar por la escalera. Una vez que el ser desconocido estuvo tan próximo a Theo, como para que le mirara la cara, le dijo:
Amo que vengan visitantes a mi mansión, pasó mucho tiempo desde el último, y ya tenía mucha hambre. Entonces el chico pudo reconocer a la señora Timmons frente a él, con unos ojos rojos, y con toda la cara ensangrentada, y con una malévola y horrible sonrisa. Cuando Theo comenzó a retroceder, por el instinto, la abominable señora se abalanzó sobre él, mordiendo su cuello, y luego devorando sus sesos, y la mansión fue testigo de otro brutal asesinato. La gente del pueblo se dio cuenta de la nueva desaparición, y declaró que nunca más nadie se acercaría a la embrujada mansión. Nunca descubrieron que la señora Timmons era una violenta caníbal, que había adoptado esta condición tras un quiebre emocional y psicológico, con la muerte de su esposo. Fue ella la que realizó la llamada diciendo que la habían asesinado, cuando nunca murió, y no hubo ningún espíritu, y así había logrado que la carne humana vaya hacia ella sin levantar sospechas. Lo mejor para el victimario es encontrar el ideal disfraz de víctima. Muy aterrador, ¿no? Jejejejeje. Te toca, Pan. La segunda creepypasta se llama La paradoja del sueño. ¿Alguna vez has pensado, ha cruzado por tu mente la idea, de que quizá tus sueños esconden algo más allá, más incomprensible, ilógico, o paradójico? ¿Quién no recuerda sus sueños? ¿Quién sueña con desconocidos? ¿Quién construye, en menos de 8 horas, un mundo completo? Y más aún, ¿quién puede decir que sus sueños interrumpen la realidad? Acabo de llegar de la escuela, y no aguanto ir a la cocina a tomarme un buen vaso de agua, comer, e ir a descansar. Es más, ir a dormir toda la tarde, pero no puedo, ya que tenía que estudiar para una prueba al día siguiente, así que lastimamente, no tuve otra opción de ponerme a estudiar, e imaginar al mismo tiempo descansando en mi cama. No eran más de las 5 de la tarde, y llevaba el 80% de la materia estudiada, con mucho sueño. Decidí hacerme un café, porque después de estudiar, fácilmente la materia se me iría, y tendría que volver a estudiar. No tardé mucho en prepararme un café, y no podía estar aguantando sin ir a acostarme a descansar, o tomar una taza de café, y seguir estudiando. Sin opción, fui mejor a estudiar. Eran las 7 de la tarde, y había terminado de estudiar. Aproveché para ir a ponerme el pijama, e ir a acostarme. Justo cuando empecé a cerrar los párpados, se me vino la baja del sueño, en donde no tenía mucho sueño. Decidí pararme e ir a la cocina a beber un buen vaso de jugo, pero me percaté de que había algo diferente en mi casa. Mi perro no estaba, y la televisión estaba encendida, y mostraba una señora que hablaba, pero no tenía volumen. Me acerqué, apagué la televisión, busqué a mi perrito, pero no lo encontré, y luego, sin recordar, solo fui a acostarme a mi cama de nuevo, porque me había vuelto el sueño. Mientras subía las escaleras, se me hacía eterna y lenta la subida, como si me fuese a caer. En ese caso, solo puse mi mano sobre el barandal, y seguí caminando. Me acosté sobre mi cama, cierro mis ojos, y en eso me doy cuenta que empecé a soñar. En el sueño, estaba en una especie de parque, donde había niños saltando y jugando por todas partes, cuando me doy cuenta que en una banca había una señora sentada, mirándome fijamente. Me acerqué hacia ella, y me doy cuenta de que era mi abuela, que había muerto 2 años atrás. Justo ese momento, desperté en mi cama, y me doy cuenta de que era las 7:05. Extrañamente, me vino a la cabeza, ¿cómo diablos soñé algo tan rápido? Si luego bajé a tomar algo, y subí muy lentamente. Claro, me percaté de que seguía soñando, pero esta vez lo había notado, porque curiosamente, todos los cuadros de la casa estaban volteados hacia abajo, como una especie de mensaje oculto. No le tomé atención, porque no me controlaba en el sueño. Subí al 3er piso, que extrañamente mi casa no tenía 3er piso, y me doy cuenta que estaba la misma anciana que vi en el parque, pero estaba tumbada en una cama, durmiendo, como si estuviera muerta. Claro, es obvio, murió de anciana en su cama, se me había olvidado. Rápidamente, bajo al 1er piso, pero no, bajaba y bajaba, pero no llegaba al 1er piso. No había fin, así que abrí la puerta para salir de la calle, y me dirigió hacia una estación de tren abandonada, con lo cual, venía un tren hacia mí. ¡Pum! Desperté en el suelo de mi cama. Había pasado 1 hora más tarde, y estoy segura que estoy despierta totalmente.
Me fijé en los cuadros, y estaban normales. Fui hacia el pasillo, y no hay escaleras hacia un tercer piso. Bajé y era todo normal. Mis padres habían llegado, y me preguntaron, ¿cómo te fue hoy? Yo no les respondí, pasaba algo andaba mal, no reaccionaba yo. Mis padres de repente se quedaron fijos mirándome, como si estuvieran congelados. En ese momento, escucho el ronquido de una persona, escuchaba como si una persona respirase al lado mío, era un ronquido insoportable. Bajé corriendo de las escaleras, y caigo, dando miles de vueltas, y golpeándome la cabeza. Abro los ojos, y de sorpresa, me quedé dormida estudiando. Estaba durmiendo sobre la mesa, sin razón ni saber. Empecé a recordar los sueños, y no pude recordarlos. Tomé mis cosas, y subí a mi habitación, hasta que me doy cuenta, que en mi habitación, había un espejo grande, el cual cubría todo el muro. Lo miré fijamente, y el espejo reflejaba muy mal, reflejaba como si estuviese por decir, arreglado, para reflejar muy mal. No puedo explicarlo. Cuando siento que una mano me empieza a tirar hacia el espejo, la respiración se me iba, y no podía respirar, me ahogaba, me asusté muchísimo, y de salto desperté en mi cama, y mi madre era la que me estaba despertando. Cuando realmente desperté, mi madre me contó que cuando estaba dormida, ella sentía que yo hablaba con alguien. Había dos voces en mi habitación, lo cual ella se preguntaba cómo había una segunda voz, si estaba yo sola, cuando de pronto, sentí un vacío existencial dentro de mí. Oh no, seguía soñando. ¿Cómo diablos sigo soñando? ¿Será que tomé el café? No lo creo, me mantendría despierta. Cuando mi madre empezó a deshacerse, se hacía polvo sobre el suelo. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no despierto? ¿Será que moriré en el sueño? ¿O simplemente, un sueño eterno? Empecé a caer, el suelo se había roto cuando caí en una cama. Aquella cama era igual al de la anciana que vi en mi casa, que tenía 3 pisos. No podía moverme, miraba el techo fijamente, y empecé a arrugarme como esa anciana que vi. ¿Qué haré? ¿Será realidad o sueño? La respuesta era obvia. Es la realidad. Otra vez me quedé dormida, estaba agonizando. Soy una anciana de 80 años, y tengo cáncer, agonizando toda la noche, y sufriendo de nuevo. ¿Acaso seré real, o un sueño? Muy extraño, ¿no? Te toca, papá. Bueno amigos, espero que les hayan gustado las creepypastas de hoy, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció. Bueno, me despido. Chao. XD. A mí me encantaron, jejejejejeje. Bueno, nos vemos. Chao. XC.